Hola, hola, bienvenidos de vuelta. Soy Froejo Chaeta, creador del cómic independiente Jun Jun Inuki, y esto es el episodio número 10 de Cómics Hechos en Guate. Hoy tenemos como invitados por primera vez a dos talentosos artistas, el equipo creativo que actualmente está publicando el manga Ashes, Hugo Portillo como guionista y Fernando Pacenteno como ilustrador. Así que bienvenidos, qué alegre es tenerlos por acá. Gracias también, gracias por la invitación. Igual, ¿qué tal? Un gusto a todos. Estaba peleando aquí como te digo, con el Zoom, pero ya estoy desmuteado. Bueno, buenísimo. Entonces, vamos a comenzar esta charla. Me gustaría que la comenzáramos respondiendo a la pregunta, ¿quiénes son Hugo Portillo y Fernando Paz? Y que nos cuenten un poquito de su trayectoria, cuál fue ese primer contacto con el manga o los cómics que les hizo decir, yo quiero dedicarme a esto. Entonces, ahí se pueden ir turnando quién quiere ir primero. Si quieres empiezo. Bueno, como decía él, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo Portillo, o Blade, como es mi nick en internet. Mira, básicamente, esta es la primera, este es el primer trabajo que llevo a cabo así, ponete el primer cómic o el primer manga. No sé si llegue a ser otro, ponete, porque sí va para largo. Me introduje, mira, desde que era pequeño me gustaba el tema del cómic. Nunca tuve como que un acercamiento, porque siento que aquí en Guatemala es como, o era más que todo, complicado ponerte adentrarte a conseguir o a leer. Ponete, yo tenía mucho la intención cuando estaba más chavito, que quería leer, no sé, ponete cómics de Spider-Man o de Batman, que son los que siempre me han gustado más, pero nunca entendí cómo entrar o cuál leer o dónde o nada. O sea, primero se me fue el interés, pero yo hacía mis cómics en un cuaderno, ponete, porque me gustaba mucho cuando miraban caricaturas que los personajes leían. Ponete, no sé, en Los Padrinos Mágicos, que a ti me le gustaba Barbilla Roja, ponete. Y me ponía a fumar cosas así, o ponete Dexter o Doc también, que tenía en la caricatura tenía su... Era fan de un cómic, ponete, me gustaba la idea. Hubo un tiempo que dibujé también, más que todo cuando estaba adolescente, cuando tuve también como 20 años, algo así. Entonces siempre tuve como que la intención, pero lo dejé ahí. No fue hasta como en 2016 que tenía un amigo que ya murió este año, de hecho, en paz descanse, me recomendó Bakuman y me puse a verlo. Y no sé, como que me despertó otra vez el interés en quererlo hacer, porque siempre he tenido la espina que más que ser como espectador, yo quería crear algo, ¿me entendés? Y no sé, eso fue como el detonante. Desde ahí me puse a investigar de guión. Como el dibujo no lo domino bien, entonces traté de estudiar por mi cuenta más que todo la estructura de, como te digo, de guiones, de personajes, de mundo, cómo evitar incoherencias, que después quizá hablamos, que es quizá lo más complicado. Y comencé a escribir. Como en 2020 me puse a contactar al que fue el primer dibujante. Y ya después, si querés, te cuento cómo fue que contacté a Fernando y todo, y qué pasó, y etcétera. Pero básicamente eso. Bueno, ahorita estoy publicando Ashes, no sé cuándo voy a terminarlo de publicar porque va para largo. Tengo otro guión ya escrito, pero a ver si llega a ver la luz, espero que sí. Sí, Bakuman, muy interesante, ¿verdad? Esa, que no estoy muy seguro si Bakuman es sobre los creadores de Death Note o es un Death Note-like. Mira, es de los mismos autores de Oda y Obata, pero bueno, yo imagino que sí tomaron un poco de su experiencia para hacer la historia, bonita, pero le exageraron un poco más, le metieron un poco más de drama y todo. Pero más que todo va de cómo dos acuates o dos amigos se juntaron para adentrarse en el mundo del manga ahí en Japón. Muy buena serie, muy buen manga, de hecho, porque ahí miras cómo se maneja el mundo del manga ya, lo complicado que es, ponete es que sí, lo difícil, porque ponete en Japón lo complicado es que a la hora que te llegan a jalar, comienzas a publicar. Pero si la obra no es popular, le cortan cabezas sin pensarlo, pues, o sea, te cancelan. Y de eso va la serie, como van peleando por más de 10 años en lograr sacar una serie popular, ponete, y competir con otro personaje que tiene una serie un poco más popular. Pero lo interesante es que ahí miras cómo es que se trabaja todo el mundillo. Buenísimo. Un mirror de ustedes dos, ¿verdad? Qué chilero. Súper. Y Fernando, ¿cómo es tu historia? Mi historia, bueno, yo cuando crecí consumía mucho lo que era anime, pero anime más viejo.
Anime de Romechas me gustaban bastante. Me gustaba bastante Gundam, Evangelion, Vampire Hunter D me gustaba bastante. Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, los clásicos. Dibujaba, tenía un montón de cuadernos ahí con dibujos. Manga casi no consumía porque no tenía acceso, tenía más acceso a televisión. De ahí estudié artes visuales en la USAC. Y cuando estudié artes visuales ya no volví a dibujar anime. Sí, era solo realismo. Era ejercicio, realismo, clases. Cuando cerré Pensum, volví a empezar otra vez a dibujar. Pero siempre miraba anime, no importaba. Me gustaba bastante Wolverine, Naruto, Bleach, no miraba un poco. Después de que cerré Pensum, volví a dibujar otra vez. Ya conseguí una tableta para dibujar. Ya empecé como a experimentar un poco más en digital, pero todavía sigo dibujando tradicional. Y fue cuando me contactó Hugo, que primero solo hacía el line art de las páginas que ellos sacaban. Siempre estaba metido en el dibujo desde que estaba pequeño, pero lo mío era más ilustración. Manga comencé a consumir casi cuando después de que estaba en la U. Vi Black Clover, leí Black Clover, leí Kimetsu. Cuando vi la primera temporada me gustó, me puse a ver, a buscar todos los de Kimetsu. Incluso vi el final, vi varios mangas así. Me gustó bastante el formato, pero yo realmente empecé a entender de manga hasta que me metí en lo de manga de Ashes. O sea, antes de eso solo hacía ilustración a color, y otra cosa también es que solo dibujaba mujeres. Yo solo dibujaba mujeres. Ahorita que se metió al H me tocó empezar a dibujar hombres. Prioridades, decimos. Prioridades, cabal. Pero está bien, man. Sí, y eso no te costó mucho, no te costó mucho porque la mayoría de personajes de Nash son chicos. Sí, me sigue costando todavía. Como es, I'm sorry. Así. Eso y los caballos. Esos son los enemigos reales de la obra. Caballos. Los caballos, sí, son complicados, sí. Los animales son complicados. Yo sé dibujar perros, gatos, leones, cosas así, pero caballos nunca había dibujado. Pero sí, un poco me está costando, pero voy entendiendo. Más que todo la dinámica, el dinamismo del manga, la ilustración es diferente. Y eso es lo que me está costando adaptarme. Sí, totalmente esa narrativa visual, ¿verdad? Versus solo una ilustración, es como dos Sí, mundos distintos. está acostumbrado a hacer una ilustración estática, meterle detalle, meterle todo, pero hacia algo dinámico. No, estoy todavía aprendiéndolo, pero ahí vamos. Buenísimo, ¿no? Pero se ve muy chilero esa evolución de la combinación de los guiones de Hugo y tus dibujos, el último número que publicaron hace poquito en febrero, ¿no? Ahí en Manga Plus Creator. Sí. El último capítulo tiene una portada bien chilera que, por cierto, tuviste que haber disfrutado porque es una chica. Sí, Sí. por eso la planeé, sí, porque ponete, ese personaje yo tenía rato de quererla llevar a cabo. Ponete, yo tenía un boceto así muy básico ya hecho, y se lo pasé a aquel para que lo hiciéramos y todo, pero por eso tenía ganas de hacerlo, porque ya sabía que le iba a gustar. Sí, yo sí disfruto con esos dibujos. No, también. Buenísimo, y está muy chilero el último número, se nota ahí un avance muy cool de A mí toda me la gustó mucho cómo narrativa quedó. visual. Y Todo, ponete, incluso siento que mejoramos me he metido más a todo el tema de composición, ponete, y me ayudó mucho a mejorar la calidad y todo. Siempre es un reto, pero ahí vamos. Sí, igual Hugo también, cuando manda el guión, manda ahí como su punto de vista de todo. Entonces yo trato de adaptarme también a su idea. No siempre queda exacto, pero, pero ahí está. Aunque casi nunca cambiamos nada, ponete, la mayoría de veces que aquel hace el boceto y todo, y no, es raro que hagamos cambios. Ponete, en el último, como, ¿qué?
Bueno, en ese que leíste vos, el 21, creo que solo movimos unos paneles nada más. Es lo único que hicimos. El dibujo se quedó casi que igual que el boceto. Y yo he cambiado algunos dibujos, pero son como unos Mm, dos nada más o tres, que es como, solo es gusto personal. ajá. Y al final también le ha gustado, entonces no hay problema. Buenísimo. Ahorita que mencionaste justo que era el capítulo 21, me parece muy interesante y es como off topic, pero ¿por qué en Webtoon sí vamos por el número 21, pero en Manga Plus Creators vamos por el número 23? ¿Ahí qué pasó ahí? Ese es un problema con Manga Plus, fíjate, pero bueno, también aquí iba a comentarte un poco de lo que hablaba, que no mencioné un poco de cómo me introduje al manga, haciendo un poco de retrospectiva. Por lo que te comentaba que nunca encontré cómo introducirme al cómic. Al final terminé viendo anime, me gustó un montón. Yo miraba Bleach me encantó esa cosa de ponerte, también Shingeki no Kyojin me gustó un montón. Y cuando terminaron las temporadas, me quedé con ganas, entonces me puse a leer me puse a leer, como te digo, Shingeki, Bleach, me puse a leer Elfen Light, uno que se llama Mágico, que como me gusta. Y ahí fue donde me entré en el manga. Empecé a leer bastantes. Ponete, aquí a que te menciono todos. Ponete, hablando de Black Clover, estoy leyendo eso ahorita. Pero sí, así fue como me entré. Y fue por lo que me dieron ganas de crear eso. Me gustó más la expresividad del cómic, perdón, del manga, que del cómic. Siento que es más dinámico, más expresivo, hasta más cinematográfico. Siento yo, no sé, me gusta. Ahora, con lo que decías, retomando, es un problema de Manga Plus porque me bajaron algunos capítulos. El 8 creo, el 14. Esos fueron, me bajaron dos. Entonces, como bajaron dos, en vez de los edité, pero no me lo liberaron, los volví a subir. Entonces quedó ahí un corte. Pero es por eso. Oh, ya te entiendo. O sea que como que quedó el número como un número que no existe, pero siguió la Ajá. numeración. Ya, ya, Ponete ya. este capítulo, ¿qué te digo? Estoy casi seguro que fue el 8 el que volaron o algo así, no me acuerdo. Pero bueno, el que sí estoy seguro es que fue el 14. Quedó capítulo 13, digamos. Subí el 14, lo votaron. Y como lo votaron y lo edité y no lo volvieron a liberar, los subí otra vez, pero quedó como capítulo 15. Ya, ya te cacho. Mm, Qué Pero complicado es. dentro del índice sí está el número real, ponete. Es cierto. Buenísimo. Bueno, pero entonces vamos a pasar a otro tema. Ya esta es como un poquito grande o extensa la pregunta, pero para que ambos luego decidan cómo responderla. Pero si quieren, comenzamos con Hugo para que nos hables un poquito de los inicios de Ashes. Yo tuve la oportunidad de conocer tu obra en los inicios en la revista Mindshoot, el número 2, donde estaban recopilados los primeros tres capítulos de webcomic y quería saber cómo fue Ujú. para ti ese proceso de ver tu historia impresa por primera vez y qué aprendizajes te dejó esa etapa inicial que Uf, trabajaste con otro artista, Víctor Bolaños, quien estaba a sí. cargo del arte en ese entonces, ¿verdad? Y también conectando con el presente, contigo, Fernando, que tú entraste a darle pues una nueva identidad visual al manga a partir del capítulo 13, incluso estuviste a cargo de las portadas y los cierres que fueron como updates en la versión de webcomic, tengo entendido. Y quisiera que nos platicaras cómo fue ese relevo creativo y qué retos encontraste pues al heredar un mundo que ya existía para hacerlo tuyo, ¿no? Y consolidar pues el estilo que vemos ahora, hoy en día, en las páginas de Ashes. ¿Está bien? Mm, ¿Crees que empieza Hugo? Dale, mira, bueno, pues, tratar de ordenar mis ideas porque yo me hago bolas. Si quieres Mira, empiezo yo. no, ponete sí, me logro ordenar las cuidadas, dijo que me da inicios, ponete lo que te comentaba, que fue cuando vi a Kumán y eso me puse a investigar, me acuerdo que incluso estaba en mis prácticas de la U, me acuerdo yo cuando me quedaba sin qué hacer, me ponía a leer blogs. Ahí empecé a estudiar cómo hacer el guión, ponete. Va, lo comencé a hacer en 2017, empecé a escribir, me ponía en la madrugada, me ponía a escribir, escuchaba bandas sonoras y me ponía a escribir la historia. Y me pasaba ahí, literal pasé años escribiendo, hasta 2020, que fue cuando dije así como que no estaba terminada la historia, pero ya tenía yo algo consistente. Ponete, dije,
Si está bien estructurado todo y está consistente, ya me puedo aventar para buscar qué hacer para dibujarlo, ¿no? Años antes, como en 2018, por ahí, o 19, no sé, Víctor, que fue el dibujante anterior, con un equipo que él tuvo, había publicado unos como, eran pilotos, siento yo, así de manga o doujinshis, como se les llaman en la comunidad otaku, digamos. Los publicaban en Madhouse. Y me llamó la atención y como estaba planeando ya hacer esto, los compré todos. De todos los que compré, me gustó el que había dibujado él, que se llamaba Star Atom. Es el que le sentí que tenía como que más potencial para hacer algo más profesional. Seguí la página y ahí quedó. Porque como en ese tiempo, como no tenía nada estructurado, no contacté ni nada. En 2020, ya cuando ya sentí que tenía ya la historia como yo quería, fue que me puse a buscar su perfil y lo encontré. Empecé creando una ilustración que es básicamente un cuadro que lo tengo en mi cuarto, de hecho. Se lo comisioné y así como entré, la comisión para dar una idea, ponete. La sacó y tuvimos que corregir cosas, pero al final quedó. Después que me puse a hacer el logo, y también con él un poco, aunque al final terminé usando el mío, pero ya con él ya habíamos trabajado un poco en el tema del logotipo. Entonces le dije que como él había trabajado en ese piloto que se llamaba Star Atom, si no le interesaba unirse al proyecto que yo tenía, que era este. Al inicio estaba algo reacio aquel, pero como que lo logré convencer. Para serte franco, no sé ni cómo. Yo a veces hago cosas y después me pregunto cómo lo hice, pero bueno. La onda que empezamos así, pues hacíamos reuniones semanales en Meets, sí, en Meets era, para ver los capítulos, los personajes. Yo ya tenía como un boceto de la mayoría, ya que solamente los pulía, otros yo le daba como que toda la descripción y él los hacía. Y así nos fuimos hasta el capítulo, aquel trabajó hasta el capítulo 11. Entonces, en el capítulo 11 tuvimos un clavo porque aquel se tardó mucho dibujándolo, se tardó como 6 meses en ese capítulo y yo ahí sí me preocupé porque era mucho tiempo. Y como yo había seguido a Fernando, porque Fernando era cuate de mi cuate, y ese cuate, él publicó los dibujos de aquel y a mí me gustaron un montón, entonces yo lo seguí así, como seguís una cuenta de Instagram, pero como aquel era de aquí, fue como que primero, como a Víctor no le daba tiempo de hacer dibujos, empecé con Fernando haciendo ilustraciones. Después que como aquel se había tardado mucho, Víctor se había tardado mucho en el capítulo 11, en una reunión le pregunté, mira, ¿qué crees que es lo que más te complica a vos hacer? ¿Va? El boceto, el line art, los grises, y ¿o qué va? Entonces aquel me dijo que el line art. También yo notaba que ahorita voy a introducir lo de Mindshift. Va, como a aquel le costaba el tema del line art, fue cuando yo le pregunté a Fernando si se quería unir para apoyar solamente con el delineado en tinta de los capítulos que iban a seguir. ¿Va? Mientras ya estaba yo hablando con Hans, que es el editor de Mindshift, si se podía publicar la historia y todo en la revista y demás, aquel me dijo que sí, y ahí me di cuenta y comencé a darme cuenta de un montón de problemas de composición y maquetación que tenían los capítulos del primer tomo. Si para serte franco, sí me costó un montón adaptar los capítulos al formato impreso. Me costó un chingo, o sea, tuve que cortar cosas, mover. Fue así en palabras sueces, digamos, un desvergue. Entonces fue cuando me puse a averiguar, me introduje más o me metí más en la comunidad del manga hecho aquí en Latinoamérica. Y Psycomic, que es el autor de Antagonista, que es el manga más, bueno, sí, el manga más grande ahorita en Latam, subía tutoriales de cómo maquetar, ponete, cómo componer, viñetar y todo. Yo me puse a verlos. Y ahí me di cuenta de un montón de errores que estábamos cometiendo, ¿no? Entonces mejor decidí que yo me iba a encargar del viñetado, del lettering, del rotulado también. Y fue así, empezamos con el grupo de los tres. Ponete, yo le enviaba el guión. Y en ese entonces dice que a Víctor ya no hiciera el panel, sino que me puse a hacerlo yo en el capítulo 12. Entonces le enviaba a Víctor el guión y los paneles. Él bocetaba
y se lo pasaba a Fernando para que lo revisara. O sea, que él necesitaba que un boceto se mejorara, se lo devolvía a Víctor para que lo arreglara, después se lo regresaba a Fernando para que le hiciera el line art, le devolvía el line art a Víctor para que hiciera digamos que el tramado. Y al final Víctor me lo daba a mí para que yo metiera, me lo dio a mí para que yo metiera, ponerte el globo de texto, el texto en sí, el per se, los diálogos, rótulos. En ese tiempo aún no estaba trabajando en onomatopeyas, otro error que estaba cometiendo yo. Y mira, a mí la transición de dibujo siento que no me afectó, porque los dos estilos de ellos me gustaban. Sí es verdad que con Fernando, aquel se adapta más a mi estilo de expresividad, digamos, porque a mí me gusta mucho el estilo en el manga, ponerte muy cool, muy rudo, ponerte muy estilizado, no sé si son las palabras correctas. Por eso me gusta mucho el arte de Tite Kubo, por darte un ejemplo, o el arte de Urana Kei, o el arte de, ¿quién más te digo? Incluso Lisayama me llegaba a gustar el tema de las miradas, como, es que no son serias, hostiles, digamos. Todo ese tema me gustó, ponerte las miradas contraídas y demás, cosa que sí le costaba a Víctor antes. La cosa es que al final acá se salió porque ya no le daba tiempo. También que siento que también el giro que estaba tomando la historia no le convenció, porque no era tanto de su estilo. Y terminé trabajando con aquel. En dibujo, la verdad es que no he tenido problema, la verdad, con la transición con aquel. O sea, se me ha facilitado un montón. Mira, o sea, a pesar de que ahora me cargo de todo lo que es técnico, siento que los capítulos son más rápido y casi no lo corrijo. O sea, con aquel yo no lo corrijo. A veces le mando notas que le llamo yo. Son pequeños cambios, pero cosas mínimas. Casi siempre logro encajar los globos y todo el dibujo. Realmente a mí no me ha costado la transición, pero como te comentaba, me costó mucho el tema de la adaptación a la revista porque había mucho error de maquetación y composición antes. Y eso porque ya hablé un chingo. Ay, bueno, te me toca a mí. Con lo mío, vamos a ver, cuando yo empecé haciendo el line art, sinceramente no lo entendía. Porque Mecha tenía un estilo, o sea, estaba chilero, así como dibujaba pelitos, dibujaba líneas finitas. Entonces yo no sabía qué entintar y qué no, o sea, qué lleva grueso, qué lleva delgado. Pero igual salió. Ya con Hugo lo que me pidió al principio fue, como dijo, las ilustraciones. Entonces mi pena era que no se parecieran. Esa era mi pena desde el principio. Cuando él me pedía a Wylon o alguno de los personajes, me preocupaba que no se parecieran. Entonces me ponía a ver los dibujos de Mecha y trataba de hacer lo más parecido posible, pero nunca quedan igual. Ya cuando me tocó a mí, mi problema fue más que todos los personajes, el dibujo. Entonces era como intentaba copiarlos, pero no me salían exactamente. Entonces solo tomaba de referencia un poco el dibujo de él. La ventaja que tuve también fue que cuando se pasó del manga de cuando estaban niños a cuando estaban adolescentes, es que Hugo me pidió a mí los rediseños y siempre me mandó sus ideas, ¿no? Él tenía sus bocetos, sus dibujos de cómo los quería. Entonces ya con eso ya me liberé un poco la cara porque entonces él me dijo, no te preocupes, me dijo, si no salen exactos, ¿no? Bueno, dije, entonces, como ya tenía mis dibujos, igual traté de mantener la idea de Mecha. Pero sí me costó un poco porque yo dibujaba a veces y yo hacía un dibujo y no se parecían en nada. Entonces yo miraba. Es normal, ¿verdad? Porque al final es diferente estilo. Sí, entonces yo lo borraba y lo volvía a hacer. Y decía, no se parece. Y dibujaba a Clive y yo lo dibujaba muy grande, ¿va? Muy adulto. Y decía, ay, no, a ver, a volver a hacerlo otra vez. Y pasaba también lo mismo con Wylon, que Wylon lo dibujaba así muy cuadrado, se miraba más viejo. Sí, de hecho, hace poco me escribió ¿cómo se llama? Julián, y estaba hablando de eso de Wylon, después lo comento. Así, Julián. No. Sí, eso fue mi más problema, pero ahorita ya no siento tanto porque creo que sí se nota que
poco a poco se van quitando cosas de lo que hacía Mecha que no me adapté del todo, que era como mucho gris, mucho negro, muchas tramas. Eh, trato de hacer los que es el pelo y todos los detalles un poco más limpios. Pero ahorita ya no, ahorita ya me siento cómodo dibujando porque es muy raro que repita un dibujo. O sea, lo dibujo y ya solo si no me gusta, entonces los vuelvo a hacer. Eso sí, pero eso es más costumbre mía. Pero no, ahorita estoy bien, o sea, tranquilo. O sea, ya siento que es más, se adapta más a lo que hago. Eh, qué cool eso de que fuiste como haciéndolo o tuyo y justo es cuando ellos se vuelven adolescentes que se vuelve Resurrection, Ajá. Ashes, ¿no? Tiene su contexto, ponete al inicio, y ponete, yo ya tenía el guión, pero muchas cosas las he cambiado conforme se va dibujando. Ponete Resurrection fue por el Mm. contexto del capítulo 13, de lo que pasa al final, y también aproveché por ese como cambio de tono. Es que, ponete yo, después del salto temporal, del time skip que apliqué, incluso tuve una reunión con ellos dos que yo le quería cambiar el tono a la obra porque sentía que estaba como muy soft, como le llamo yo, ponete muy suavecita, y le quería dar un giro un poco más así como que no tan hardcore, pero o sea, a mí no me gusta trabajar gore o algo así, pero lo quería hacer un poco más como steel, ¿me entendés? Más, mira, al final del día, yo a aquel le comento que yo me gusta mucho el rule of cool que se le llama. Me gusta que las cosas se vean así geniales, digamos, entonces aproveché para darle ese giro y también inspirado un poco en Naruto, la verdad. Fue que le puse Resurrection como subtítulo. Es un subtítulo, ponete realmente la obra es Ashes, pero el Resurrection es el subtítulo nada más del post-timeskip. Sí, totalmente como un Shippuden. Ujú. Justo, Algo así, justo eso básicamente. Como pensé te digo, que... me inspiró bastante en eso, la verdad. Hablando de eso, man, a mí lo que mucho me gusta es el seinen, el manga seinen. Igual el anime. Me acuerdo que cuando le preguntaba, le decía, ¿qué tan sangriento lo querés? Me decía, no, no tanto, me decía. No lo hagas tan Un sangriento. equilibrio, porque imagínate, realmente la obra no es, ¿cómo me explico? Visceral, digamos, no lo ves para nada, pero aún así me han bajado 2 capítulos. Es como que, aunque también la plataforma ha tenido sus problemas en los últimos un año y medio quizá. Imagínate si tuviera más, la bajan. Sí, te entiendo. Incluso en Manga Plus Creators, las malas palabras las tachas, ¿verdad? Sí, porque mira, en parte por eso me bajaron el capítulo el 14 por unos insultos que habían de parte del antagonista del capítulo y lo bajaron. Entonces decidí que mejor en la versión de ahí iba a tachar. Sí, está fuerte pues no censura, pero la moderación, ¿no? Y fíjate Manga Plus. qué buena palabra la que acabas de decir, porque en la comunidad del manga hispano se discute mucho eso, si censura o qué, pero moderación es la palabra, tener razón. Sí, se cambió mucho cuando se ligaron de Medibank, porque antes la página era administrada por Medibank y tenía más libertad, neta era raro que te bajaran. Y cuando cambiaron a Shueisha, sí, se puso bastante más drástico. Interesante. Y ahí como vi que, bueno, en la portada, digamos, de Ashes dice que ganaste 3 Monthly Awards. ¿Cómo fue esa historia? No realmente, ponete, la verdad es que nunca llegué a bueno, cuando publiqué el capítulo 14, de hecho sí logramos llegar al top 10, pero nunca llegué al monthly, porque ponete, el monthly son los 3 primeros, pasan a los editores de allá de Shueisha y ellos deciden quién gana el premio. Pero no he ganado ninguno. Y ahorita, como ya lleva tanto tiempo, ponete, ellos solamente postulan los 3 primeros capítulos de una serie o los one shots. Pero en español, creo que mira, en ese mes que te digo, cuando publiqué el capítulo 14, llegué al top 10. Cuando recién estrené la serie en 2023, quedé como en puesto 37, creo yo. Afectó mucho el tema de la portada, que fue en parte por eso que empecé a trabajar diferentes con Fernando, porque la primera portada que yo trabajé era muy conceptual, fue neta muy concept art. Y eso afectó porque no es, o sea, se ven bonitas. Mi intención era causar como intriga de cómo se llegaba ahí, porque el arte conceptual era parte del final,
pero realmente no le atrae a la gente. Ponete, se recomienda mucho a la hora de hacer una portada usar primeros planos, que el tratar lo más que puedas de que se vea impactante, ponete, que los personajes se vean, que se resalten, y es algo que yo no hacía con la primera, y eso me afectó mucho. Ahorita, ya que estamos hablando del proceso y venimos de hablar de ese proceso de ir y venir del script, quería preguntarles cómo es esa fusión artística y creativa entre ustedes. Y, por ejemplo, tú, Hugo, ¿cómo es tu proceso para aterrizar el guión y cómo creas el guión técnico o si haces un storyboard antes de pasárselo a Fernando? Y Fernando, una vez tú recibes esta escaleta, ¿cómo empiezas a crear tu arte? Si es análogo y luego lo digitalizas o si es digital desde un principio. Y también me interesaría que nos contaran en qué puntos, eh, por ejemplo, se combinan ambos procesos o si en tu proceso creativo involucras a Fernando y si Fernando tú en algún proceso de arte involucras a Hugo o es como, ok, termino esto, ya lo paso a la siguiente persona. ¿Cómo es el proceso actualmente? Mira, yo soy un tipo, me considero un tipo muy metódico, ponete. Entonces, por darte un resumen, cuando trabajaba con Víctor, lo que hacía es que yo trabajo guión estilo cinematográfico, ponete, muy técnico. Básicamente la estructura que uso es el número de capítulo, número de página, descripción del entorno, si no recuerdo mal, si son exteriores y demás, detalles de ese entorno, y ya me meto en un párrafo qué es lo que está pasando con los planos y demás, ¿no? Y los diálogos. Cuando yo trabajaba con Víctor, le enviaba solamente el guión y él se encargaba de todo lo que es ilustración, ponete, incluyendo el paneling. Después de los problemas técnicos que tuve y que me di cuenta de tanto error que estábamos cometiendo, fue que me puse sí, se puede decir que estudiar, ponete, un poco más del paneling, de composición, de la maquetación que te comentaba. Entonces ahora el proceso que sigo con aquel es, le envío el guión, las hojas ya paneleadas y con sus límites de corte y su sangría o la garganta, como se conoce también. Ya que el que tiene todo eso, lee el guión, ponete, y se pone a bocetar. Cuando que él ya tiene el boceto, me lo pasa. Yo entre que lo reviso y verifico si caben los textos, dónde ponerlos, si tengo que mover algo, lo muevo y todo, y se lo vuelvo a pasar a él, ya con todo, con el visto bueno, y si hubo que mover algo, movido. Y acá se pone a hacer el line art. Básicamente ese es el proceso, ¿no? ¿A qué le doy libertad? De hecho, eso estábamos hablando hace unos días, donde te decía que él cree que una viñeta queda mejor de X forma, a diferencia de cómo está en el guión. Y yo siempre le digo acá que para mí, mientras se vea bien, mientras se vea cool, o mientras me guste, está bueno, o sea, hácelo, ¿no? Tiene luz verde y visto bueno para que lo haga. Básicamente eso, incluso yo trato de no parar o romperme la cabeza con tonterías, ponete, cuando hay yo que sé un pequeño, entre comillas, error, ponete, trato la manera de idearme cómo seguir sin tener que rehacer. Ponete en el último capítulo que hicimos, se nos olvidó básicamente agregarle como dije, a una personaje. En vez de rehacer todo, porque es trabajo por nada, pues mejor me ideé cómo introducirlo en la siguiente página y yo modifico los diálogos a forma que todo tenga sentido. Pero básicamente así es como trabajo yo con él. Y de tu lado, Fernando, ¿cómo sigue el trabajo? Eh, a ver, yo recibo el guión de Hugo. Entonces lo empiezo a leer todo, lo leo completo. Él ya manda, digamos, viñeta uno tal cosa, viñeta 2. Entonces él me manda ya maquetado y con las marcas de seguridad, las líneas de seguridad donde van, Ahí para no pasarme. Ajá, con las viñetas numeradas, decimos. es un problema también. Que yo tenía un problema de que no le iba a querer, o sea, cambiaba, no pasaba siempre, pues, pero a veces yo la viñeta 2 la confundía con la 3, entonces yo vendía y seguía una línea visual, digamos, mi línea visual. Y yo me decía las correcciones, no, mira, es que aquí va tal personaje y aquí va el otro. Y yo, los puse al revés. Pues es reciente. Entonces lo que hago es que empiezo a ver y
todo lo hago digital, no hago nada así con análogo, con lápiz ni nada. Entonces lo que hago es que hago varias capas, una capa para el boceto o 2 capas para el boceto, depende de lo que estoy haciendo. Entonces ya miro, empiezo a leer y empiezo a medio imaginarme bocetando cómo casa, cómo incorporarlo al panel. Entonces él pone, lo que tiene él mucho gusto también es que me dice, vistas, o sea, perspectiva cenital o cosas así, ¿va? Entonces yo vengo y empiezo a bocetar, empiezo a agrandar eso es por eso lo hago mucho digital, porque empiezo mucho a agrandar o a reducir imágenes para cazarlas. Entonces a veces hago un dibujo muy grande, entonces lo que hago es que lo voy reduciendo para cazarlo, o a veces hago un dibujo muy pequeño, entonces lo voy adaptando a cómo es. Y cuando ya tengo los bocetos, a veces le mando, a veces no. Como hablamos por WhatsApp, entonces le mando capturas a veces de cómo van los bocetos. Y a veces los subo directamente. Más que todo le mando capturas o algo así cuando no estoy seguro si estoy adaptando su idea. Esa es la cuestión. Entonces ya le mando a él las revisa y ya cuando me da el visto bueno, entonces ya empiezo a hacer un boceto en limpio y a hacer el line art, lo que es eso, y negros. También, igual también le mando procesos, digamos, a veces de las páginas cuando las estoy entintando, más que todo por si estoy mal, ¿no? O por si hay que cambiar algo, o por si él tiene la mejor idea. Así es como trabajamos. Entonces, casi que siempre hay interacción porque siempre le estoy mandando algo. A veces no le mando nada porque no se me ocurre o estoy pensando qué puedo hacer. O a veces pasa algo de uno de dibujante, ¿no? Eso creo que vos lo sabes mejor que a veces uno está bloqueado, no sabe, o dibuja y no sale nada, o sale mal o no le gusta a uno, entonces dejo ahí, paro un poco y lo sigo después. Sí, sí, justo. Ese bloqueo que también pasa cuando uno está escribiendo, así que a Ah, todos los artistas les pasa. No, sí, lo he visto, ponete no, y ponete, yo entiendo eso, ponete yo trato de no, bueno, también por mi forma de pensar, ponete a nivel como laboral, digamos, ponete, a mí no me gusta saturar a la gente, no me gusta ser pesado, ponete, no, detesto eso. Entonces, ponete, yo aquel trato de no saturarlo así, porque al final esto requiere como inspiración, siento yo, y ponete, para que uno tenga inspiración, uno tiene que estar relajado, ¿me entiendes? Pero sí, hablando de bloqueos, fíjate, yo cuando estaba haciendo el guión, tuve un bloqueo una vez de 6 meses, no sabía cómo seguirlo. O sea, me trabé y pasé así, así como que, ¿qué hago? ¿No? Y ahora ya para el final de la historia. Hasta el final, no sé, que tenés tus bombillazos. Y una tarde me puse así, pasé horas, me iluminé y pum, lo escribí todo, pero mientras pasé 6 meses sin hacer nada. Sí, eso es bien interesante cómo funciona el cerebro. Es como, bueno, ya me exprimiste, ahora necesito absorber cosas, volver a ver anime, volver a leer libros. Y ya, ok, ya estoy lleno a sacar toda la historia otra vez. Ajá. Buenísimo. Súper, eso es verdad. y ahorita con la publicación del capítulo 21, que es como regresando de un hiatus, ¿no? Que tuvo el cómic, ¿cómo planean manejar los deadlines de trabajo? ¿Cada cuánto lo van a publicar? ¿O ya tienen capítulos adelantados y ya es solo como, ok, tanto voy a publicar lo que ya tengo? ¿O van trabajando y avanzando con cada fecha de publicación? ¿Cómo se han propuesto las metas, digamos, para este año o esta nueva fase, digamos? Mira, como te comentaba, a mí como no me gusta trabajar saturado, no pongo realmente deadlines, ponete, no trabajo así. Normalmente nos tardamos como un mes y medio por capítulo, si trabajamos así seguido. Pero no es como que hay una deadline, ponete, el único que yo quiero, ya que es hasta me dijo que entre nosotros dos, porque el único que sí me agobia es, ponete, si pasa lo que pasó en el capítulo 11, ponete que nos tardamos como 6 meses, ahí sí ya como que está jodido. Pero fuera de eso, no es como que ponga deadlines. Con el capítulo tuve hiatus porque tuve
bueno, dice que a nivel personal, digamos, me quedé desempleado, entonces como no tenía cómo financiarme. Todavía adelanté un par de capítulos así sin trabajo, pero ya me estaba minando yo solo, entonces mejor paré. Pasé qué, o pasamos 5 meses sin publicarlo. Regresé ahorita en febrero y afortunadamente ya adelantamos otros 2 capítulos, ponete, entonces ya tenemos material de aquí a junio. Mientras seguimos avanzando, ponete ahorita en marzo, vamos a hacer otro y así nos vamos. Básicamente eso es dato de adelantar. Ponete, cuando estrené la serie en 2023, ya tenía yo los primeros 10 capítulos, porque yo empecé a trabajar con Víctor en 2021. Y eso, básicamente, eso tengo planeado, ser bimestral es la onda, porque me di cuenta que es imposible manejarlo de forma mensual. O sea, te alcanzas al final del día. Sí, es demasiado. Más cuando estás autopublicando y tenés que tener un trabajo diferente para poder financiar este trabajo que te apasiona, ¿no? O sea, sí, Ajá, todos, yo también comparto eso y te entiendo totalmente. complicado. Súper, y Fernando, ¿tienes algo que agregar aquí en esto del trabajo adelantado? No, sí está mejor también. Sí, veo que algunos capítulos, algunos paneles se complican o las hojas. Entonces sí es más tranquilo que sea bimestral. Eh, sí, da chance también de arreglar cosas o de trabajar más tranquilo porque esa parte de bloqueos, uno está, ahora estoy dibujando y yo le digo como a Uva, yo dibujo rápido, pero me quemo así también rápido. Entonces hago otra cosa o algo que también me gusta mucho es jugar. Entonces me distraigo en otra cosa. Sí. No, imagínate, yo creo que eso también nos ayuda a nosotros, porque con aquel como que compartimos gustos un cacho, siento yo, porque imagínate, yo también juego y como que tenemos gustos algo similares, siempre con puntualidades, pues, pero gustos similares en juegos, gustos similares en animes, neta. Entonces como que si necesitas una referencia, eso te lo facilita un montón y también con la visión, siento yo. Porque, y eso se lo hablaba yo a los dos cuando tuve la reunión al inicio, que tanto el estilo de aquel, de Fernando, como el que tenía Víctor, son los estilos que a mí me gustaría tener si yo dibujara bien, ¿me entiendes? Si tuviera bien masterizada la habilidad del dibujo. Porque quiera que no, Víctor me gustaba cómo dibujaba, más que todo el tema de él era muy dinámico para dibujar, manejaba muy bien la línea dinámica, siento yo. Y Fernando me mama cómo dibuja expresiones, ponete en la línea también, cómo la trabaja, entonces ponete, todo eso facilita el tema del gusto. Y eso te ayuda también a agilizar ritmo, siento yo. ¿Y qué videojuegos están jugando actualmente cada uno? ¿O cuáles les gustan también? De hecho, mira, Ash tiene un montón de inspiración en Xenoblade. Xenoblade, Darksiders, ponete, me encanta esa franquicia. Un cachito. De hecho, si a vos te gusta Legend of Zelda, vas a notar un par ¿cómo se diría? De referencias chiquitas en el manga. ¿Qué te digo? El año pasado me envicié con Doom, con Gears of War, ponete, me encantó la franquicia, nunca la había jugado, me mamó. El último que jugué, ¿cuál fue? De hecho, el Darksiders, el Genesis en Switch. Y me puse a jugar los Uncharted. No he dado salto generacional, entonces no he podido jugar. Así como ahorita me estoy aguantando las ganas de jugar el Rey 9 con este. Aquel se lo está jugando. Pero así, yo cosas así juego más que todo single player, no me gusta mucho el online. Y yo ahorita estoy jugando Resident Evil 9, ese Requiem. Para extraer, dicen, pero está muy bueno el juego. Sí, Eh, no. ¿Ese Resident Evil es el de que está situado como en Japón? No. ¿O ese es otro? ¿O es M? eh, No. Ah, no, es ese el es nuevo. Silent Hill. Silent Hill. No, lo estoy confundiendo, perdón. Perdón a todos los amantes Imagínate. de Resident Evil. Sí, Silent Hill F. Eso también lo jugué, es muy bueno. A mucha gente no le gusta porque dicen que no es un Silent Hill, pero es que todos quieren que sea Silent Hill sea en Estados Unidos y así es. Y si no es en la ciudad esa, no les gusta. Pero es muy, muy bueno. También juego Street Fighter 6. Es el único competitivo que juego. En 8, Monster Hunter Wilds también. Y los Final Fantasy. Se nota como me encantan esas son. Sí, buenísimo. Final Fantasy.
Súper que bueno, eso de compartir gustos definitivamente es que facilita las cosas porque también puedes hacer una referencia como aquello de aquel juego, como aquello de aquel anime, etcétera, y entender y hablar el mismo lenguaje debe facilitar mucho ese ir y venir en la creación de ideas, ¿no? Pero Hace un montón, la verdad. Si te soy franco, sí, ha ayudado un montón, siento yo. Incluso con los animes, ponete. Porque yo soy mucho de actualmente, ponete, me gusta mucho ¿qué te digo? Uno que está popular ahorita, Jujutsu Kaisen, ponete, me encanta la dirección que tiene el anime. Y ese es como el estilo como de atmósfera que a mí me gusta, que es como hostil, ¿me entendés? Va, pero entonces como aquel también lo ve, como que le puedo dar así como que mira como en este pedazo, digamos, algo así. O ponete que él me ha recomendado algunos, ponete me recomendó Dragones y Mazmorras, y ese nos va a servir para el capítulo que vamos a trabajar el que sigue. Y así es como que vas absorbiendo un poco de todo. Pero bueno, avanzando entonces con Ashes siempre, quería preguntarles también, ahorita Ashes está publicado pues en tu Linktree, realmente yo descubrí plataformas de webcomic que yo no conocía, o sea, Ashes está publicado en Manga Plus Creators, Webtoon, Manhwa, Tapas y no sé cuántas más, y quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia con todas estas plataformas, que digamos, qué tan complicado es actualizarlas, porque me imagino que es un montón de trabajo de subir todos los capítulos. ¿Y cuál ha sido la que has sentido que te ha dado más apoyo o donde ha recibido mayor reconocimiento Ashes? Mira, realmente no es como que, no lo siento como complicado, ponete donde más se me complica es tapas, bueno, tapas y quizá un poco fanio. Porque en ambas te ponen a hacer o poner hashtags en cada capítulo, tienes que planear así como que hashtag de qué pongo aquí, o sea, ahí gastas tiempo. Pero fuera de eso son bastante fáciles de usar todas, siento yo. De hecho, Fanio es una de las páginas donde mejor le va la serie, siento yo. Fanio, Webtoon, cuando empecé como que tuvo, no sé por qué hubo un ratito, unos 4 meses, que tuve un poquito como de boom, porque llegó gente de la nada. Y me ayudó un montón, pero entonces diría que ahí sería Fanio, Webtoon, Manga Plus, porque yo me muevo mucho en la comunidad del manga hispano. Y eso me ha ayudado bastante con esto, entonces ahí tengo bastantes visitas, o lecturas más bien. ¿Cuál otra? No, sí, yo diría que eso es donde mejor le ha ido. Bueno, en Acaya Media también me ha ido bien. O sea, ahí sí hay bastantes lecturas y todo. Um, yo recomendaría, es que depende mucho del trabajo que querrás, porque si sos autor de webcomic, ponete de estilo manga, eh, es Webtoon, es la que más se adecua. Ahora, si es algo más estilo manga, el Manga Plus, porque al final del día, pese a todo, tiene el respaldo de Shueisha, ponete. Um, Manlat, um, Isto.app es otra. Hay una que se llama Reisu, pero ahí no pude entrar, ¿no? Mira, tiene un filtro de calidad y por eso no dejan entrar algunos, pero a veces siento yo que es como que algo arbitrario, la palabra sí. Pero para quien le dan el visto bueno, es la plataforma que tiene más como reconocimiento ahorita a nivel hispano, o a nivel latinoamericano más bien. ¿Cuál otro uso? Esas, en inglés, tapas, siento que es lo mejor. Hay más, pero aún no las utilizo. Tendría que averiguar cómo son. Pero para subir no es tan complicado. Como te comentaba, es fácil. Qué genial ha sido esta charla y conocer su trabajo y todo. Y para ir cerrando, me gustaría que nos compartieran su visión o cómo ven ustedes el manga o los cómics en Guatemala. Me interesa mucho, sobre todo porque comentas que ahí en Manga Plus Creators has tenido oportunidad de ver esta comunidad de manga latino, que Chile y Perú sobre todo tienen como una nueva generación que está como creando muchísimo, ¿verdad? ¿Ustedes cómo ven el manga, el movimiento del manga y el cómic, específicamente en Guatemala? ¿Qué perspectiva nos pueden compartir? Porque a nivel LATAM, sí, el país que más autores tiene, yo no sé qué hacen ahí o qué pasó, qué onda, pero Chile es que son un chingo de autores y muchos son muy buenos, la verdad. Pero bueno, aquí en Guatemala, mira,
siento que está empezando, para serte franco. O sea, realmente no somos muchos los que estamos trabajando esto. Y bueno, yo lo anexo mucho con lo el medio aquí a nivel continental o bueno, a nivel hispano. Siento que hay que meterle continuidad porque manete el cómic y el manga aquí tiene mucha mala fama de que no se, que se dropea. O sea, comienzan y no terminan. Y por eso mucha gente no le interesa verlo. Hay un gran camino por recorrer, hay un montón de retos porque manete también está el problema de que mucha gente lo sigue viendo como una copia. Más en específico en el tema del manga, ponete el cómic, siento que es un poco menos, pero el tema del manga está muy... hay demasiado purista, ponete. Y esto va a sonar algo mal, pero hay mucho purista mamador, le llamo yo, que el manga es de Japón y si es de ahí, y si no es de ahí, no vale. Cosa que es error porque Francia tiene mangakas, Estados Unidos tiene mangakas, y es manga, el Manfra, ponete. O sea que es absurdo venir y pelear por algo así. Pero como te comentaba, aquí en Guatemala siento que es más de seguirle dando continuidad. Si comienzas algo, tratar lo más que puedas de terminarlo. Siento que también, esto ya depende mucho de cada quien, pero siento que un error también es pensar que al hacer esto te vas a lucrar. Y como te digo, puede llegar incluso a ser polémico, pero si uno se mete a esto, uno tiene que llevar un mindset de que vas o lo miras como una inversión o como un gasto incluso, pero va a ser muy, muy difícil sacarle dinero. Y mucha gente al ver que no saca dinero se desmotiva. Y ese es otro tema. Esto más que motivación es disciplina. Yo comencé esto hace 2 años. En ese tiempo tenía motivación. Ahorita la tengo, pero ya no a ese nivel. Y lo que tengo más ahorita es disciplina. Yo duermo, me levanto. Sé que él me sube páginas, yo las trabajo. O sea, ni siquiera veo redes, sino que me siento a hacerlas. Porque es disciplina lo que hay que tener para hacerlo. Entonces eso, disciplina, continuidad y estar centrado, siento yo que es lo que se necesita, no dropear. Y de mi parte, como hace poco fue que me metí en todo esto, conozco a algunos que son de acá, la verdad es que casualmente cuando Hugo me contactó, empecé a ver un montón de gente. Y de ahí, cuando miraba lo que eran mangas de acá de Guatemala, era más que todo en las convenciones, que miraba alguien ahí vendiendo su trabajo o sus dibujos. No, me parecía muy bueno, la verdad. O sea, pero casi todos tienen o tenemos lo mismo, que como no tiene que aprender por su cuenta. Y muchas personas creo que empezaron viendo Dragon Ball. Entonces se mira esa influencia. Así como Julián. Él sí me pareció raro porque es bien joven. Y yo le dije, vos que miras Dragon Ball de pequeño. Ah, no, es que me gusta bastante. ¿Cuántos años te dijo? Como 22, creo que me dijo 23. Qué raro, le dije, me parece más que mi dibujo tiene más influencia de anime nuevo que el tuyo. Y es muy bueno dibujando. Ay, no recuerdo cómo se llaman los demás, cómo aparecen en Instagram, pero me parece que así como dice Hugo, que si tienes la disciplina para continuar, va a sacar cosas muy buenas. Hay varios, aquí en Guatemala está Julián. Para quien no lo conozca, él es el que estaba trabajando uno que se llama Sally Strong. Aquel es muy bueno, la verdad, tiene muy buen dibujo, tiene muy buena idea del tema de composición y demás. Otro que conozco yo, joder, es que no son muchos, Daiki, pero es que Daiki está desaparecido, es otro autor que me gustó mucho una obra que él publicó en 2022 que se llama, o llamaba porque la bajó, La Reina de la Oscuridad. Muy bueno, yo le vi potencial, ojalá algún día lo continúe. Hans, el autor de la revista, en la revista pueden ver las obras de él, es muy bueno también. Es muy bueno. Dibujando y sabe también qué es lo que está haciendo. El otro que conozco, uno que entrevistaste aquí, el autor de Kazuhiko, creo que es él. Joder, y de manga, creo que solo esos conozco, porque en la revista habían unos, pero están inactivos que yo sepa. Sí, incluso hay algunos como que ya no, o cambiaron su Instagram o cambiaron de nombre, pero ya no los encuentras, ¿verdad? Tienes mucha razón. Y eso que dijiste de no soltar, ¿verdad? Y tener la disciplina y la constancia es básico si queremos realmente construir una industria, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, mucha razón.
a largo plazo, porque eso lo hablo yo mucho con colegas de aquí de LATAM, que ahorita está como, mira, hay mucho, esto genera mucha polémica en la comunidad de LATAM, pero realmente el boom del manga latinoamericano viene de 2022, porque fue cuando este cuate de Chile, ese cómic, ganó el premio allá en Japón, y como que eso, no sé, como que lo reactivó aquí, como que la gente le dieron ganas de meterse. Ahorita hay muchos autores, pero aquí el reto va a ser a futuro, porque imagínate cuántos van a continuar. Y siento que para que esto llegue a explotar va a llevar bastante tiempo. Yo eso lo hago una vez con un colega que para mí va a explotar, y se presta también mucha polémica cuando alguien, no sé, no sé dónde, no sé quién o qué estudio, cuándo, qué va a pasar, pero va a explotar cuando hay una serie que en serio, o varias series mejor, que lleven bastante material y de algún modo, por milagro de algún alucinado, de alguna empresa, en algún lado o con alguna productora, lo vea y lo quiera animar. Cuando animen algo aquí que ya esté consistente, ahí va a explotar. Porque si te das cuenta, incluso en el mundo otaku, por así decirlo, realmente el manga no es como que sea tan consumido. Realmente la gente consume manga porque primero ve animación. Entonces, el reto que uno tiene ahorita es seguir con tu proyecto, continuarlo, terminarlo si podés, que pase lo que tenga que pasar, lo planeas, trabajas todo lo que tengas que trabajar. Si podés lucrar, si no, seguís así. Y en algún momento, si ya hay cosas consistentes, entonces puede que alguien se interese y ya lo lleve a otro medio más masivo. Pero ahorita es eso, de tener constancia, de trabajar lo mejor que se pueda. Todos cometen errores, honestamente. Como no hay dónde aprender, cometes un montón de metidas de pata cuando inicias, pero hay que seguirlo. Eso hablaba con Fernando, que ponete muchos aquí hacen remakes de sus primeros capítulos, pero en vez de hacer eso es mejor continuar. Sí, totalmente, sobre todo porque vamos avanzando y vamos evolucionando y nos vamos volviendo mejor. Entonces, si solo seguimos mejorando lo que ya hicimos, nunca vamos a avanzar. Ese es un muy buen consejo, definitivamente, de no ver para atrás, solo ver para adelante y seguir produciendo. Sí, es lo mejor que se puede hacer. Cada vez le hablaba a Hugo esto de que no debería sentirse culpable o ver sus dibujos y pensar, eso lo podría arreglar, lo podría haber hecho mejor, porque, o sea, obviamente uno va a mejorar, pero es mejor mejorar en lo que va, en lo nuevo, en lo que va a hacer uno. O sea, tratar de mejorar el dibujo para que los demás capítulos sean mucho mejores que estar sacando, remaqueando capítulos anteriores. Y tiene su valor, Sí, totalmente. De los primeros capítulos de la serie que estoy trabajando, de Ashes, les agarras cariño al final. Y con todo el esfuerzo que le metes, pues para menos, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí tenemos también el ejemplo de grandes obras como justamente la que mencionabas tú, Fernando, Kimetsu no Yaiba, que ves los primeros capítulos del manga y realmente es como dos mundos distintos, incluso del anime, ¿no? Pero hubo consistencia, no se rindió. Por suerte tuvo ventas, no la cancelaron en sus revistas, pero es justo, ¿verdad? No es como rehacer algo, es parte del origen y la historia. Con Shingeki también pasó algo parecido. Y se llama mejor. De hecho, él hacía algo que a mí me gusta mucho hacer también, que es. Y se llama el autor de Shingeki. En capítulos ya avanzados hacía remakes con flashbacks, ponete, de sus escenas de los primeros tomos. Y ahí miraba la diferencia. Aparte, yo hago eso, trato de hacer eso también en Ashes, porque si miras el capítulo, ¿qué te digo? El 3 o el 4, y lo comparas con el 23 y con el 21 o el 20, no tiene nada que ver, pero bueno, te meto flashbacks a veces así, donde pongo escenas viejas. Y ahí miras. Qué cool. Buenísimo. Entonces, la verdad que ha sido una charla súper chilera. Les agradezco muchísimo haber aceptado y participar. La verdad que solo les puedo desear toda la suerte del mundo. El proyecto está súper chilero. Me encanta que hayan publicado hace unas semanitas, ¿verdad? Hace un par de semanitas. Y espero leer pues muchos capítulos más de Ashes. Entonces, les agradezco por haber participado en este episodio. No, de la voz, gracias por el espacio, manito. Y nada, la gente que debe oír, hay que darle chance a las obras de aquí de la región, manito.
incluso aquí de Guatemala o de Latinoamérica. Yo incluso en mi Instagram tengo una sección de recomendaciones porque hay buenos, pero es que hay que tener la voluntad de leer, ponete, de conocer cosas nuevas. Y ahí es donde le das, porque sí hay bastantes obras de calidad. Y gracias por la invitación también. Estuvo entretenido y espero que les siga gustando lo que estamos haciendo. Igual estoy tratando de mejorar la calidad de dibujo ahí para que se adapte mejor a la historia que tiene pensado. Para que les guste la chamba, dijo. Para que les guste Cali. A ver si meten más waifus ahí. Buenísimo, súper. Bueno, entonces siempre voy a incluir sus links en las notas del podcast. Ahí van a estar todos los links donde pueden leer Ashes, donde pueden leer el trabajo de Hugo y el de Fernando. Y también, como siempre en todos los episodios, voy a hacer el listado de todas las obras mencionadas. Por si hubo algo que no cacharon, ahí van a encontrar título y creador. Entonces nos escuchamos en el próximo capítulo y mientras tanto espero que puedan leer muchos cómics hechos en Guate. Chao, chao.